Hola, nosotros somos el equipo de SafeTrust de la clase de Finanzas Internacionales de la Universidad Tecnológica Centroamericana. El día de hoy te explicaremos qué es un mercado de derivados financieros, cómo funciona y los tipos que existen. Nuestro grupo se conforma por Alejandra Oliva, Daisy Lara, Manuel Martínez, Norma Pacheco y Tanya Flamenco. Un derivado es un contrato entre un comprador y un vendedor celebrado en una fecha actual respecto a una transacción que se cumplirá en un punto futuro en el tiempo. Los derivados son instrumentos financieros que se utilizan principalmente para proteger y gestionar los riesgos, y muy a menudo también sirven para fines de arbitraje o inversión. Vienen en muchas variedades y se pueden diferenciar por cómo se comercializan, el activo subyacente al que se refieren y el tipo de producto. Existen muchos tipos de derivados. Entre los más conocidos están los swaps, forwards, futuros, entre otros. También se pueden clasificar según el tipo de contrato que se realice la compañía, el lugar en donde se negocian, la finalidad y los activos subyacentes considerados. Los forward de divisas. Una operación forward de moneda extranjera es un acuerdo entre dos partes, por el cual dos agentes económicos se obligan a intercambiar en una fecha futura establecida un monto determinado en una moneda de cambio de otra. El propósito del forward de divisas es administrar el riesgo en el que se incurre por los posibles efectos negativos por la volatilidad de tipo de cambio, en el flujo esperado de ingresos de una empresa o en el valor de portafolio de un inversionista. Por ejemplo, en los contratos forward, si una persona quiere vender su casa dentro de un año y otra quiere comprar una casa dentro de un año, la casa tiene un valor de $1.000.000 y ambas partes acuerdan un contrato de forwards por un precio de $1.100.000 en un periodo de un año. Al final del periodo, la casa tiene un valor actual de $1.125.000. El dueño de la casa tiene la obligación de vender por este precio y el comprador obtiene una casa por un valor inferior a su actual precio de mercado. Tiene una ganancia de $25.000. Ahora les hablaremos un poco sobre los futuros financieros. Los futuros son contratos por los que las dos partes contratantes se obligan a comprar o vender un activo o varios a un precio determinado y en una fecha futura prevista. Siempre que hablemos de contratos de futuro debemos de recordar que estamos utilizando derivados financieros, es decir, el precio del futuro depende de un subyacente, no del propio activo. Los futuros pueden ser de posición larga o de posición corta. La posición larga tiende a un compromiso de venta de un activo cuyo precio previsiblemente va a subir. Por su lado, la posición corta supone un compromiso de venta de un activo que previsiblemente bajará su valor. Cabe destacar que los mercados de futuro más importantes del mundo están en Estados Unidos. A través de estos mercados es posible especular con acciones, materias primas, deudas, índices, divisas, etc. No existe riesgo de contrapartida. Las cámaras de compensación, que están vinculadas a todas las apuestas en las que se negocian con futuros, se encargan de que siempre se cumplan los contratos, es decir, con la liquidación y entrega de los subyacentes. Los futuros son contratos normalizados. En todos los contratos se fija el activo subyacente, el tamaño del contrato, la fecha del vencimiento y la forma de liquidación del contrato. Diariamente hay una liquidación de posiciones y recálculo de las garantías. Como por ejemplo, podemos especular con contratos de futuro sobre las acciones de Telefónica o sobre el movimiento del IBEX 35. Es decir, el precio del contrato dependerá de lo que se mueve arriba o abajo, las acciones de Telefónica o el IBEX 35. ¿Qué son las opciones en los derivados financieros? Una opción es un contrato que otorga a su comprador el derecho, más no la obligación, a comprar o vender un activo subyacente a un precio pactado, en un periodo de tiempo o fecha estipulada. A diferencia de los forwards, en las opciones se realiza una transacción en el momento de su contratación denominada prima. De esta manera, el que compra la opción paga una prima por poseer el derecho, mientras que quien la vende cobra la prima y tiene una obligación. Así pues, el comprador siempre puede optar por ejercitar su derecho o no de la opción, siendo la pérdida asumida igual a la prima pagada. El vendedor tiene la obligación y está a expensas de lo que decide el comprador. Los dos tipos de opciones más negociadas son, número 1, la opción europea, que es aquella opción que solo se puede ejercitar en su fecha de vencimiento. Número 2, la opción americana. Es aquella opción que se puede ejercitar en cualquier momento entre la fecha de contratación y la fecha de vencimiento. Las opciones se clasifican en option call y option put. La option call son las opciones de compra. Este tipo de opciones otorgan el derecho a comprar un activo subyacente a un precio establecido en un periodo de tiempo o fecha estipulada. La opción put son las opciones de venta. Las opciones tipo put otorgan el derecho al comprador de la opción de venta put a vender un determinado activo subyacente, por ejemplo, las acciones a la baja, a un precio establecido en un periodo de tiempo o fecha estipulada.
Las opciones más habituales son aquellas sobre distintos activos como las opciones sobre el tipo de interés, sobre acciones, sobre divisas y sobre materias primas. Las diferencias más notables entre la opción put y call son: el comprador de una opción call tiene el derecho, pero no está necesariamente obligado a comprar el subyacente. Por el contrario, las opciones put otorgan al comprador el derecho de vender el valor subyacente por el precio de ejercicio en una fecha futura por una cantidad predeterminada. En la opción call genera ganancias cuando el valor del activo subyacente aumenta, mientras que la opción put genera ganancias cuando el valor subyacente está cayendo. Un ejemplo muy claro de opciones financieras es a la hora de asegurar un coche. En el momento en el que nosotros aseguramos un coche, automáticamente estamos comprando una opción put, ya que aquella aseguradora debe indemnizarnos en caso de siniestro. Nosotros pagamos una pequeña cantidad de dinero a cambio de que nos cubra el seguro en caso de accidente. Un swap es un contrato derivado según el cual dos partes acuerdan intercambiar instrumentos financieros como tipos de interés, flujos de caja y tasas de cambio durante un tiempo preestablecido. Se trata de uno de los rendimientos bursátiles que más ha crecido en los últimos tiempos. Los swaps tienen varios usos en las finanzas modernas. El primero es intercambiar en el futuro recursos entre dos partes, de modo que en ocasiones un swap puede no ser puramente monetario, sino también de bienes o servicios. Muchos swaps están referenciados al precio del petróleo o del oro. Un swap se puede utilizar para especular, si creemos que aquello que recibiremos en el futuro será de mayor valor que aquello que entregaremos. Podríamos contratar un swap para acordar un intercambio. Este es uno de los instrumentos que se utilizan en los medios de comunicación y lo suelen llamar apostar en los mercados financieros. Entonces, ¿quién negocia con los swaps? Dado que se trata de un acuerdo muy concreto entre dos partes, los swaps no se negocian en bolsas organizadas, sino más bien entre negocios B2B o entre instituciones y entidades financieras. A este tipo de derivados entre dos partes sin intervención de un tercero se le conoce como over the counter. Sin embargo, esto no es del todo 100% verdad, y no quiere decir que las dos partes se tengan que conocer en persona, ya que este tipo de intercambio se suele hacer a través de una identidad financiera que vela por la transacción. Ejemplo de swap de monedas. La empresa ABC adquiere un crédito en dólares, pero sus ingresos están en pesos. Para cubrirse del riesgo cambiario, contrata un swap de monedas en el que intercambia sus ingresos en pesos por flujos en dólares, que utilizará para honrar la deuda contraída. Nosotros somos el equipo de SafeTrust y esperamos que hayas aprendido qué es un mercado de derivados financieros, cómo funcionan y los tipos que existen. Gracias por tu atención.